Celebra hoy la Iglesia la fiesta de los apóstoles Simón y Judas. Con esto nos damos cuenta a través de este Evangelio que hay dos movimientos en Jesús. El movimiento de la decisión y el movimiento por el cual expulsa los espíritus malignos, los espíritus de enfermedad. En la primera parte del texto se nos narra que Jesús pasó toda la noche en oración y luego él eligió a sus apóstoles. Antes de tomar una decisión, Jesús ora. Antes de elegir, él entra en el recinto del silencio de su corazón para comunicarse con el Padre Dios y de ahí brotar el discernimiento para saber cómo decidir. Y en la segunda parte del texto vemos que Jesús baja del monte de orar, eligió a sus discípulos y ahora vemos cómo cura a los enfermos, libera a los endemoniados. El fluir del poder del Espíritu en Jesús es precisamente esa acción salvífica de restaurar mente, cuerpo, alma de las personas que se viven afectadas por influencias demoníacas, por maldades, por enfermedades o toda clase de precariedad en la misma persona. Jesús, fuente inagotable de gracia salvadora. De esta manera, entonces, al elegir a los discípulos, constituye a un grupo que Él les hace partícipe de sus gracias, de su poder. Los apóstoles son los ungidos del ungido. El ungido por excelencia es Jesús. Ungido es consagrado. Ungido es Cristo. La palabra ungido significa Cristo. El Christus es el ungido, es el Mesías, es aquel que venía de venir. Ungido es lleno del Espíritu. Ahora bien, Jesús es la plenitud de la obra del Espíritu. En Cristo reside el poder del Espíritu a plenitud. Y efectivamente, Él al elegir a otros apóstoles, ellos se constituyen como los ungidos, es decir, otros enviados llenos del Espíritu, pero ¿de quién? Del verdadero ungido, que es Cristo. La máxima unción está en Jesús. Y Jesús envió a sus apóstoles. Él hace partícipe a los apóstoles de su gracia, de su poder. Recordemos que en varias ocasiones Él le dijo a los discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Les doy la autoridad para que sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados. Es la potestad que tiene Jesús, como aquel misionero del Padre, aquel ungido por excelencia del Padre. Y esta a su vez hace partícipe de su unción a otros. Es maravilloso que Dios no se reserva nada para Él. Dios no es egoísta, sino que también comparte de su gloria, comparte de su unción y hace partícipe a usted, a mí, de esa unción del Espíritu. Conviene, por tanto, entonces, tener una apertura decisiva a la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida, que te capacita para evangelizar con poder, que te capacita para orar por los enfermos y ellos se restauren, que te capacita para hablar de Dios con un poder profético, que toque corazones y sucedan las conversiones. Son las señales que acompañarán a los que crean en el nombre de Jesús. Tomarán serpiente en sus manos y no les hará daño. Les darán a beber trago amargo o veneno y no ocasionará ningún perjuicio. Podrán sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Es la potestad que el Señor nos comunica para también ejercer gobierno sobre las fuerzas del mal. Lo hacemos no en nombre propio, lo realizamos en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. En el nombre de la Trinidad, servimos, trabajamos, anunciamos el Evangelio, damos la vida, ejercemos la caridad. Es porque en nosotros reside el poder del Espíritu, reside el bautismo.
y que es necesario avivarlo. En la experiencia, por ejemplo, carismática, tenemos como eje central la efusión del Espíritu de Dios, que para nosotros es el culmen de ese gran Pentecostés y que todos los días debemos de avivar, despertar. Las gracias que hemos recibido en el bautismo sigan actuantes, sigan actuales, sigan renovando nuestra vida. Esto implica fe, implica una aceptación del poder de Dios, implica una docilidad para que el Espíritu se mueva con poder en nuestra vida a través de nosotros, para iluminar conciencias, para servir con alegría, para que en nosotros suceda procesos de conversión estables, sinceros y decididos en vía de esa gracia de la santidad. Déjate permear por la gracia del Espíritu, Espíritu de Dios. Lo necesitas, pídelo todos los días. ¿Cómo? Simplemente invócalo. Ven, Espíritu Santo, invócalo. Jesús tenía una conexión especial con el Padre en virtud del Espíritu de Dios que recibió el día del bautismo. Jesús obraba milagros en virtud del poder del Espíritu Santo. Jesús predicaba con esa autoridad en virtud del Espíritu Santo. Los demonios temblaban cuando veían a Jesús porque hablaba con autoridad del poder del Espíritu. Así también usted en mí, que somos bendecidos con el don del Espíritu, estamos llamados a vivir esta misma condición, ser otros ungidos del ungido máximo Jesús en virtud de la acción del Espíritu. No te cierres a las gracias del Espíritu. Que puedas aconsejar a alguien bajo la unción del Espíritu. Que puedas también ver en ti procesos de transformación en virtud de la acción del Espíritu. Pide el Espíritu todos los días que renueve tu vida, tu mente y tu corazón. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.